entré a Teams, yo la clase pasada había abierto el docx, digamos, y puse ahí Sibeira y Mileajo, y tenía que Ah, tocar entregar o algo. claro, entregado, Ah, claro. entregar. A ver, hubo varios chicos que tuvieron ese inconveniente, varios no, bueno, me pasó también en otros cursos, o sea, tienen que, o sea, como, así como ustedes lo reciben, lo modifican, después presionen entregar, así se envía, porque si No, no el archivo ustedes lo cargan, pero no, nunca se envía. y ahora ya no, ya como se pasó no estaría el botón de entregar, ¿no? Porque no lo veo. No, no, Joaquín, por eso te va a llegar uno nuevo, que vas a Perfecto, ver que ahora y media. 7:30 te va a llegar a vos, ¿sí? Bueno, ahora Ok. lo completo, lo entrego y le pregunto. Claro, a 7:30, bueno, te llega, tenés 2 horas, o sea, tranqui, No, no, no hay le, drama. lo completo para ver ya si queda bien. Perfecto, perfecto. Así que sí, es eso nada más. Después, creo que ninguno más. Bueno, gracias, profe, disculpe por No, por favor, entregarlo no. mal. No, 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 no. A ver, repito, estamos aprendiendo todos acá sobre la marcha. Encima este Teams hoy se actualizó, se lo vemos todo diferente. O sea, esto es así, es una prueba. Así que no, no, no tiene que pedir culpa de nada. Así que no sé, si hay alguna consulta más respecto a esto. Ah, yo iba a decir algo del parcial, Cristian. No, no sé, capaz que puede llegar a servir o no. Dale, dale, dale. Hay ustedes la deben tener, hay una aplicación que, o cualquier otra, el CAM Scanner para poder escanear los archivos. O sea, escanean directamente desde ahí y les genera el PDF y lo suben de ahí, es mucho más fácil, me parece a mí, no sé. Ustedes manéjenlo como quieran. Yo siempre lo recomiendo, porque, no, no porque me depositen nada por mes, simplemente porque está bueno, porque te escanea y directamente te genera el PDF. Si suben una foto, ustedes si sacan fotos, después van a tener que generar el PDF y va a ser más quilombo. O sea, no sé, simplemente digo eso. Eh, Acá, bueno, ves, hay varios que lo usan, otros. Bueno, cualquier aplicación que puedan escanear les va a hacer mucho más rápido la entrega. Escanean y lo mandan directamente. Así que bueno, listo, Cristian, yo no tengo más nada para aclarar. Arranco yo, si querés. Ok, como quieras, a ver, yo, a ver, porque, a ver, Darío va a explicar un ejercicio que entra en el parcial porque es de la clase pasada. Entonces van a apreciar ustedes más, me parece, les va a servir más como repaso el ejercicio que daría Darío. Lo que yo hoy voy a explicar no entra en el examen parcial. Así que por eso, eh, por ahí, bueno, no sé, o vos necesitas por ahí un cacho de tiempo para poder completar estas cosas con los chicos que faltan y si querés yo arranco con el otro tema que no entraría en el parcial. Como quieras vos, yo no quiero atosigarte con el No, no, tiempo, no. ¿no? No, doy el ejercicio y después se lo envío a este chico que entró ahora y listo. Total, yo ya lo anoté porque, o sea, si hay alguno más que se me escapó y está en el caso de Alejandro López, que yo no le envié el archivo la semana pasada y hoy tampoco lo tenía programado enviárselo. Lo que pasa, bueno, en el caso de él, o sea, se ingresó y lo vi ahí en la clase. Bueno, me avisa y también lo subo a esa lista, ¿sí? Simplemente eso. Es Ok, una lista para completar, o sea, digo, para completar el archivo, nada más. Sí, yo no tengo problema, Cristian, así que... perfecto. Bueno, si querés arrancar, Darío, no sé si algunos, si los chicos tienen más dudas, no sé. No, duda no, pero Darío, ahí lo entregué, por si te querés fijar si está bien. Ah, ya te empezó a llegar. Sí, justo estaba con Ah, el ya Teams, 7 y me treinta y sonó y lo uno entregué. perfecto. Bueno, ahora lo miro, dale. Doy el ejercicio y miro eso y cualquier cosa después, así me queda más tiempo Sí, sí, sin para apuro, decir sin esas apuro. cositas. Al resto lo mismo, o sea, si a Joaquín le llegó, al resto me imagino que también. Sí, a mí también me llegó y ahí lo pude entregar. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, vamos entonces a hacer el problema del submarino, ¿sí? A Cristian le gustan los problemas de estos submarinos, pero bueno, a mí este problema me lo dio Juan Carlos Warnizac, que ahora ya está jubilado.
Yo cuando cursé medio enlace, cursé los días viernes, ¿sí? Yo fui uno de los cagones que no quiso cursar los días lunes. En esa época, los días lunes estaba el doctor Diodati junto al jefe de trabajos prácticos de ese momento, que se sonaba que era bastante garca. Y bueno, por eso por eso nosotros, bueno, ustedes la verdad que tienen para anotarse, pero bueno, a los lunes era un día complicado. Bueno, voy a dar el problema entonces, para extender un poco. Dice que considere la posible recepción de señales enviadas desde un barco y que deben ser recibidas por un submarino sumergido, ¿sí? Las frecuencias utilizadas para la transmisión son tres: una frecuencia de 30 kHz, una frecuencia de 30 MHz y una frecuencia de 3 GHz, ¿sí? Siendo la intensidad del campo eléctrico 1 milivolt sobre metros. O sea, el barco va a estar transmitiendo en tres frecuencias, ¿sí? Y lo que da de dato el ejercicio van a ser estas tres frecuencias a las cuales puede transmitir el barco y también la amplitud de la onda del campo eléctrico, ¿sí? De 1 milivolt sobre metro. Y dice, bueno, tenga en cuenta que el submarino posee un receptor apto para recibir señales de hasta 1 microvolt sobre metro, ¿sí? Entonces, evidentemente, ahora vamos a entrar un poquito en detalle, pero bueno, me da las características del agua de mar, ¿sí? Lo que va a pasar es que la onda que va a intentar, de alguna forma, que se va a propagar por el agua, al atravesar el agua de mar, ¿sí? Va a sufrir una atenuación y bueno, esa es la idea del problema un poco. Entonces, como les digo, se da las características del agua de mar, que son la permitividad relativa de 80 y la resistividad, ¿sí? 0,23 ohm por metro. Y las cosas que se piden, en principio, es caracterizar al medio, ¿sí? Para las tres frecuencias, e indicar las máximas profundidades de navegación, ¿sí? Del submarino a cada frecuencia, de manera de asegurar la comunicación. Entonces, fíjense, vamos a arrancar un poquito con ver cómo se va a comportar el medio, y para eso calculamos la tangente de delta, ¿sí? Para las tres frecuencias, esa es la idea. Y fíjense que, bueno, una vez calculada la conductividad a través de la resistividad, directamente reemplazamos. Para 30 kHz, fíjense que es un número bastante elevado, ¿sí? La tangente de delta, por eso uno podría decir que se comporta como un buen conductor. Y después para 30 MHz y 3 GHz, fíjense que entra en una zona que se media denominada cuasi conductor. Fíjense que si bien para este caso de 30 MHz es mayor que 1, ¿sí? la tangente de delta no es mucho mayor que 1. Por eso esta zona de cuasi conductor. Y para 3 GHz ya es 0,32, o sea, no estamos superando ese valor, pero estamos en la cercanía de 1. Por eso también lo encerramos dentro de esta banda de cuasi conductor. Y después lo que hago es calcular el valor de la constante de atenuación, ¿sí? Para las tres frecuencias, ¿sí? O alfa en este caso. Fíjense que para 30 kHz, como en ese caso vimos que la tangente delta era mucho mayor que 1, aplico la aproximación de un buen conductor. Recuerden que en ese caso se calculaba igual alfa y beta, ¿sí? Y bueno, en ese caso alfa me va a dar 0,7177, que va a ser, ¿sí? La constante de atenuación. Después para 30 MHz y 3 GHz calculo alfa, ¿sí? Pero utilizando la fórmula exacta, ¿sí? Acá no utilizo ninguna aproximación, por eso que les dije que no sabemos cómo se comporta. Si bien para el caso de 30 MHz era mayor que 1, no es tanto, no es mucho mayor que 1, entonces no utilizo la aproximación de buen conductor. Y lo mismo hago con 3 GHz, ¿sí? Utilizo la fórmula exacta. Para los tres valores de alfa calculado, fíjense que a medida que voy aumentando la frecuencia, la atenuación va a ser mayor, ¿sí? Fíjense, 0,71, 22, o sea, casi 23, y para este último caso, 88. Esto es demasiado ya. Entonces, ahora, lo que yo le agregué al ejercicio fue esta pequeña acá, curva bastante pedorra que yo acá transcribí, la saqué del libro de electromagnetismo de Krauss, ¿sí? Fíjense que está la tangente de delta respecto a la frecuencia, ¿sí?
y estas bandas de alguna manera de cómo se va a comportar. Esto que ven acá de alguna forma sería el comportamiento del agua de mar, ¿sí? Cómo sería para las diferentes frecuencias. Y esto tómenlo desde el punto de vista de que uno podría decir que la conductividad se va a mantener constante para todo el rango de frecuencias y de interés en este caso. Y fíjense que para el caso de buen conductor, en frecuencias bajas va a ser esto, ¿sí? En frecuencias de radio, baja, media. Ya cuando entramos en la zona de frecuencias de radio alta, ¿sí? No sé si alguien ahí habilitó el micrófono. Yo, Darío, quería hacer Sí, un comentario, ya que está justo sobre este gráfico, que está muy bueno, por las dudas, por si alguno, digamos, se confunde. El eje de frecuencias es un eje logarítmico, por esa razón la característica es una recta, ¿no? claro. Fíjense que en un pequeño rango Darío puso 3 bandas de frecuencia que están muy alejadas una de otra, ¿no? Perdón que te haya interrumpido, Darío. No, está bien. O sea, esto es un... Por eso dije que era un gráfico bastante pedorro. En el libro está mucho mejor. Yo no leí pelota directamente y lo que quise que vean es cómo se va a comportar en el diferente rango de frecuencia. Pero sí, lógicamente, en frecuencia de radio a frecuencia de infrarrojo hay una millonada. Entonces, sí, se entiende muy bien, gracias por la aclaración de que el gráfico sería logarítmico, ¿sí? Y como les digo, en frecuencias del orden ya de alta, frecuencias de radio alta, ya entraríamos en una zona esa media extraña de casi cuasi conductor. Después, en la zona de microondas, ¿sí? Que ahí nosotros traeríamos una frecuencia que era de 3 GB, entraría justamente en esta zona. Y si uno sigue aumentando la frecuencia, ¿sí? Entraríamos, o sea, ya en la zona de infrarrojo, ¿sí? Pero que son en frecuencias muy, muy elevadas. Uno podría decir que se puede comportar el agua de mar como buen dieléctrico, pero como les digo, siempre teniendo en cuenta, ¿sí? Y asumiendo que la conductividad va a ser la misma, ¿sí? A diferentes frecuencias, lo cual ahí empieza a haber una cosa media extraña. Lo que pasa que la atenuación, si ustedes calculan la atenuación a frecuencias elevadas, van a ver de que el alfa le va a dar tan grande que, bueno, evidentemente, yo después les voy a mostrar algo, pero es muy elevada la atenuación que van a tener a frecuencias más, superando, ya cuando están en estas zonas cercanas en microondas, ya la atenuación es muy grande. Bueno, eso por un lado. Y acá hice otro gráfico del comportamiento de alfa y beta en función de la frecuencia, ¿sí? Fíjense que en la zona de baja frecuencia, alfa y beta sí van a ser iguales prácticamente en esta zona de acá y van a ir aumentando, ¿sí? Las dos juntitas, ¿sí? A medida que vaya aumentando la frecuencia, que sería la zona de comportamiento de buen conductor, ¿sí? Donde alfa es igual a beta. Y ya después, cuando siguen aumentando ustedes la frecuencia, verán que se van a ir alejando. El alfa, ¿sí? Va a ser constante, mientras que el beta va a seguir aumentando. Este valor acá que ven de alfa igual a 91,1, yo lo calculé con la aproximación esta ya directamente de buen dieléctrico, y es un valor muy elevado. Fíjense que yo antes calculé el alfa me daba 81 y pico, ¿sí? Para la frecuencia de 3 GHz. Y el máximo valor de alfa es 91,1. Si ustedes calculan la atenuación con este alfa es muy grande, ¿sí? Estamos hablando de para 1 metro más o menos son 800 dB, es demasiado. Pero bueno, eso para ver un poquito el comportamiento del alfa y beta. Y siempre, como les digo, asumiendo que la conductividad, ¿sí? Asumiendo que la conductividad se va a mantener constante para las diferentes frecuencias, a medida que van aumentando las frecuencias. Por eso está acá un poco está lo que acabo de decir, está dicho escrito, ¿no? Faltaría un poco poner eso de asumir de que la conductividad se va a mantener constante a medida que aumentan las frecuencias. Y bueno, y ya para seguir, bueno, el punto A ya es un poco ver el comportamiento del agua de mar, poder caracterizarlo un poco a las diferentes frecuencias. El segundo punto era, ¿sí? Las máximas profundidades de navegación para asegurar la comunicación, teniendo entonces nosotros 3 frecuencias. Bueno, acá hay un gráfico más o menos, lo que sería el barquito, el submarino por abajo, y Submarino soviético, ¿no, Darío? submarino soviético. Si acá no se ve esto es un chiste que tenemos interno nosotros, pero no se ve el simbolito, pero sí.
es por un trabajo, no es por nada en particular, es por un trabajo que estamos haciendo justamente en CITEFA, y bueno, acá pusimos el cuadrito de la bandera de la vieja URSS, ¿sí? Así que simplemente lo que les decía era, fíjense que de acuerdo a los datos del problema, decía que el barquito estaba transmitiendo, sí, con una amplitud de 1 milivolt sobre metros. Y acá yo lo que puse, bueno, 1 microvolt sobre metro sería lo que puede recibir el submarino. En realidad acá, ¿cómo va a variar esto? Bueno, a medida que el submarino se vaya acercando a lo que va a ser la superficie, ¿sí? La idea es que este valor vaya aumentando, ¿sí? Este es como que sería, bueno, está plantado en un lugar y bueno, es el, podríamos decir, ¿cómo sería el nombre? Ahora no me sale, pero sería como, o sea, la sensibilidad, no, sensibilidad está mal dicho, ¿no, Cristian? Sensibilidad. No, Es decir, está bien, es como la sensibilidad correcto. del receptor, podríamos decir. No Es de 1 escrito en términos microvolt de sobre metro. potencia, en términos de campo eléctrico, está bien, la idea es esa. Así que, y bueno, entonces lo que hago, fíjense, planteo la función del campo eléctrico. Digo, bueno, si planteo la función del campo eléctrico, ¿cómo va a ir variando? Fíjense que solamente tomo el alfa para plantear esto porque es lo que me va a, de alguna manera, importa sobre la amplitud, ¿sí? Del campo, o que me va a hacer efecto sobre la amplitud del campo. Y fíjense que a medida que ustedes, como les digo, se van asomando cada vez más a la superficie, ¿sí? El valor de la amplitud tendría que ser mayor, o sea, tendrían que tener mejor recepción. Entonces, en base a eso, tendríamos que relacionar las dos amplitudes, tanto como sería la recepción con respecto a la transmisión, y despejar, fíjense que acá despejé el z, ¿sí? Cómo se comportaría, o cuál sería la distancia, la profundidad esa, ¿sí? El z, ¿cómo va a variar? Bueno, lógicamente aplicando el logaritmo acá y con el alfa, que calculamos antes, que representaría justamente a la atenuación. Entonces, para el caso de la frecuencia de 1 kHz, ¿sí? De 1 kHz, de 30 kHz, recuerden que el alfa era que habíamos calculado acá, entonces reemplazando me va a dar, fíjense, una distancia de aproximadamente 9 metros y medio, ¿sí? Es decir, que para esa frecuencia de 30 kHz, el submarino va a poder navegar, podríamos decir, a casi 10 metros de lo que sería la superficie. En cambio, si aumento la frecuencia para 30 MHz, que era otra de las maneras que podía transmitir el barquito, ¿sí? Bueno, el submarino va a tener que navegar a unos 30 centímetros, ¿sí? De la profundidad de la superficie para poder tener señal. Y por lo tanto, y para 3 GHz, fíjense cómo se va, el alfa era más grande todavía, teníamos más atenuación, por lo tanto va a tener que navegar prácticamente el submarino ahí cercano a lo que va a ser la superficie para poder tener recepción de señales. Entonces, eso es un poco la idea del ejercicio en sí, me parece. Después le agregamos algunas cositas más, ¿sí? Calcular, ¿sí? Por ejemplo, que es el punto C, calcular para 30 kHz, ¿sí? Que era en principio, podríamos decir, la profundidad, la frecuencia a la cual la recepción por parte del submarino llegaba a profundidades un poco más grandes, ¿sí? Calcular profundidad de penetración, longitud de onda, impedancia intrínseca y velocidad de fase, que esto es un poco ya lo que veníamos haciendo, ¿sí? Para este caso, recuerden que era buen conductor, habíamos dicho, para 30 kHz, entonces calculamos directamente la profundidad de penetración como 1 sobre alfa, y me da esta distancia de 1,39 metros. Y recuerden que la profundidad de penetración, lo que me representaba era, fíjense que lo puse, es de alguna manera, una profundidad de penetración representa el 37% del valor máximo, ¿sí? El valor máximo donde lo tenemos, justamente en la superficie, antes de atravesar, podríamos decir, al agua de mar, ¿no? Entonces, a medida que voy entrando, ¿sí? Es donde, de alguna forma, me voy, a medida que voy entrando dentro de la superficie conductora, que sería el agua de mar, hay mayor atenuación. Entonces, bueno, justamente una profundidad de penetración la tengo a 1 metro y con 4, ¿no? Más o menos.
Después la longitud de onda, ¿cómo la calculábamos? 2pi sobre beta, como beta es igual a alfa, 1 sobre la profundidad de penetración, entonces directamente multiplicamos 2pi por la profundidad de penetración, que es 8,75 metros, ¿sí? Fíjense, esta es la aproximación para buenos conductores. Después, impedancia intrínseca, bueno, hice el mismo trabajito que hicimos la semana pasada. Recuerde que cuando estamos en un buen conductor, la parte real y la parte imaginaria de la impedancia intrínseca son iguales, y aparecía ese desfasaje de 45 grados, eso era siempre, ¿sí? La parte, podríamos decir, la fase de la impedancia era de 45 grados. Así que hice todo este despeje, bueno, calculo el valor, es 0,233, ¿sí? Por la J45 de ohms. Lo que estoy notando que la lapicera, me parece que no se notaba muy bien, está media, que tengo que cambiar la lapicera. La velocidad de fase se calculaba como omega sobre beta, beta es 2pi sobre lambda, ¿sí? Quiere decir que directamente reemplazando me va a quedar que va a ser la longitud de onda por la frecuencia, y la otra manera, ¿sí? Que como estamos hablando de un buen conductor, recuerden que podríamos escribir como que alfa era 1 sobre la profundidad de penetración, lo mismo que beta, por lo tanto directamente acá multiplican al omega por la profundidad de penetración, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras es la misma. La velocidad de fase, ¿sí? 262,5 por 10 a la 3 metros, ¿sí? No puse la velocidad de grupo, podría haberla puesta, me la morfé. Después, expresiones instantáneas de los campos, ¿sí? Y fasoriales. Acá fíjense que, fíjense que si vuelvo al gráfico original, estoy asumiendo que el campo eléctrico estaría vibrando en X, ¿no? Y que la onda propaga en Z, de acuerdo a cómo escribí de alguna manera los tres ejes. Por eso lo que digo es que el campo eléctrico va a estar vibrando en X, eso es lo que pongo abajo, directamente por acá no lo había planteado. Pero la propagación sería en Z, ¿sí? Estoy tomando la onda como que estaría propagando en Z. Por eso acá, vuelvo de vuelta, y escribo que estaría vibrando en inversor el campo eléctrico, ¿sí? Y estaría propagándose según zetas positivas, ¿sí? Acá, acá agregué la parte temporal que antes no la habíamos puesto. Y bueno, directamente, el gamma, que era el alfa más j beta, directamente separo y la parte de el j omega t, lo uno con el j beta, y me quedaría por otro lado el alfa z, que sería lo que representaría la atenuación, y ahí ya tendría la expresión fasorial del campo eléctrico. Fíjense que no escribí el valor, ¿sí? Eso lo hago después, ¿no? Ahora no, simplemente planteo las ecuaciones. La parte real, la ecuación instantánea, se recuerden que me quedaba con la parte real, ¿sí? De la expresión fasorial, que era el coseno, que dice que me va a quedar lo mismo, pero coseno de omega t menos beta z. Y después el campo magnético, ¿sí? Para eso aplicamos algoritmo de cálculo, 1 sobre la impedancia intrínseca por el A sub k versor, ¿sí? Producto vectorial con el campo eléctrico. Recuerden que el A sub k versor me indicaba el versor de propagación, ¿sí? Indicaba para dónde estaba propagando el campo, en este caso va a estar según k versor. Y la impedancia intrínseca, que era el módulo por el AJ pi sobre 4, que eran los 45 grados, ¿sí? Que era la fase en el caso de el buen conductor. Producto vectorial del K-versor, que era por donde está propagando la onda, y con el campo eléctrico que estaba vibrando en inversor, eso me va a quedar J. La amplitud del campo, L a la menos alfa Z, L a J omega T menos beta Z, y la impedancia intrínseca. Y acá lo que hago es subir, ¿sí? Fíjense la fase de la impedancia como menos pi sobre 4, y después el resto queda igual. Ahí estaría entonces la expresión fasorial del campo magnético. Y la expresión instantánea, la expresión instantánea, recuerden que era quedarme con la parte real o bien la parte imaginaria, ¿sí? De esto, tomo la parte real y directamente aplicándole me quedaría el coseno. O coseno omega t menos beta z menos pi sobre 4. Ya tendríamos entonces los campos. Punto E, calcular la atenuación de la onda a la distancia z de 9,62 metros, ¿sí? Fíjense que acá puse distancia a la cual
tenemos comunicación a la frecuencia de 30 kHz. Fíjense que la atenuación, recuerden cómo se calculaba, ¿no? Teníamos que relacionar la amplitud del campo, en este caso del campo eléctrico, o sea, por un lado, la amplitud del campo en el lugar donde queríamos calcularla, respecto a la amplitud máxima, ¿sí? La amplitud máxima en este caso es en la superficie, que es en z igual a 0. Y bueno, acá aplicamos, recuerden que la relación, como estamos relacionando campo eléctrico, ¿sí? Era 20 logaritmos, ¿sí? Para eso. Bueno, simplemente acá calculo, o sea, reemplazo, se me va a ir la amplitud esta de 1, me va a quedar la menos alfa z. Acá con el 20 logaritmo me bajaría ¿sí? el menos alfa z, por eso el signo menos que lo trasladé acá adelante. Y bueno, acá fíjense que el alfa 30 kHz, el valor que tenía era 0,717, ¿sí? Era el valor más chico, podríamos decir, de constante de atenuación, y la distancia z. Así que directamente multiplico, o sea, reemplazo y multiplico. Y fíjense que con el valor este chiquito de atenuación, ¿sí? Fíjense el valor, o sea, el valor chico de alfa, podríamos decir, de la constante de atenuación, fíjense la atenuación que voy a tener a esa distancia, menos 60 dB es un montón ya, de por sí. Así que, bueno, un poco eso, acá ya estaría resuelto. Y por último, el promedio temporal del vector de Poynting, ¿sí? Que era multiplicar, ¿sí? Era un medio de la parte real del producto vectorial del campo eléctrico con el complejo conjugado del campo magnético. Así que trabajan, recuerden siempre que trabajar con las expresiones fasoriales para este caso, ¿sí? Así que, bueno, transcribo el campo eléctrico, ¿sí? Que ya lo hemos calculado arriba, el campo magnético y el complejo conjugado que le agregué el menos al campo magnético. Y ya directamente reemplazando, fíjense que me va a dar un medio de la parte real del I versor, que era donde estaba vibrando el campo eléctrico, producto vectorial con J versor, que es donde voy a tener el campo magnético, ¿sí? La amplitud al cuadrado sobre la impedancia intrínseca, recuerden que es una de acá, la otra de acá, por eso va a quedar al cuadrado, sobre la impedancia intrínseca, no, es una de acá y la otra de acá arriba, ¿sí? Por E a la menos 2 alfa z, ¿sí? Por E a la j omega t menos beta z, esto lo ponía el campo eléctrico, y el E a la menos j omega t menos beta z menos pi sobre 4, el aporte del campo magnético. Fíjense que acá, nuevamente, haciendo distributiva, ¿sí? Esta parte de acá se me va a ir con esta primera parte de acá y solamente sobrevive el E a la j pi sobre 4, que era lo que está poniendo de alguna forma, ¿sí? Esa fase de la impedancia. Si acá yo tuviera una fase inicial, ¿sí? Esa fase inicial seguramente esté replicada y se me va a anular también, ¿sí? Y va a sobrevivir esto. Y por último, ya directamente en el último paso, fíjense que un medio de la parte real, todo esto va a salir, ¿sí? Todo esto va a salir por fuera, y voy a tener que aplicarle la parte real a E a la j pi sobre 4, ¿sí? Que eso va a ser el coseno. Algo habíamos hecho el otro día igual, entonces me va a quedar un medio por la amplitud al cuadrado sobre la impedancia intrínseca por la menos 2 alfa z por el coseno de 45 grados por K versor. Este coseno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2, que es lo que puse acá abajo. Y acá podríamos calcular, si quieren, el valor, ¿sí? O pueden hacerlo ustedes, reemplazando con los valores que calculamos, la amplitud, el valor del módulo de la impedancia, inclusive pueden calcular el promedio temporal del vector de Poynting para diferentes distancias, ¿sí? De z, para ver cómo va a ir variando. Lógicamente se tienen que ir reduciendo, ¿no? A medida que van entrando sobre el agua, este valor debería ir siendo cada vez más chico. Así que bueno, ese es un poco el ejercicio para cerrar con por lo menos esta parte de medios con pérdida, ¿sí? No sé si tienen alguna duda respecto a esto. No está en la guía este ejercicio, no sé, Cristian, si lo sacaron por alguna razón, pero no estaba. Yo me fijé, hay un ejercicio con, justamente un chico esta semana me hizo una consulta con respecto a un ejercicio de esto que está el agua de mar, pero creo que... ¿La guía vieja? No, de la guía nueva, pero solamente es un punto, creo que es el ejercicio 1. Pero este no está, este ejercicio no está.
Un submarino, pero no así, no tan elaborado. ¿Cómo? Hay un ejercicio con un submarino, pero no tan así tan elaborado, es más. Ah, hay uno con el... Estoy leyendo, no sé qué guía estoy leyendo. No, pues yo me acuerdo que por lo menos en la versión de la guía vieja teníamos un ejercicio en donde se pedía la discusión de una comunicación con un submarino. La idea era básicamente que, bueno, el submarino tiene sonar y no tiene radar por las razones que Darío está esgrimiendo, ¿no? Y eso era el eje de la discusión. Pero bueno, en fin. ¿Me Así escuchan? que bueno, no sé, chicos, si tienen alguna duda respecto a esto. No, a mí me quedó claro por lo menos. Sí, creo que queda bastante claro. Bueno, después yo lo voy a subir al Dropbox para que lo tengan directamente desde ahí y puedan tengan algo más para ejercitar. ¿Sí? Bueno, arranco con la otra parte entonces. Bueno, dale que yo mientras tanto voy a ver si le envío, veo a ver los chicos que me contestaron y envío el otro, al otro chico. Bueno, ya están viendo en pantalla mi, mi escritorio de Open Board, ¿sí? Campos electromagnéticos, Ronald Wognes. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, pasamos el aviso primero porque esto directamente es una extracción de este libro, ¿sí? Y yo le fui agregando cosas y toqueteando un poquitito el texto del libro, ¿sí? El libro es bastante, toca todos los temas en profundidad, pero bueno, este caso, bueno, me gustó como estaba encarado en este problema, en este libro. El tema que queremos encarar es ahora tratar de explicar qué sucede con los campos electromagnéticos cuando ya no se da la situación que nosotros pusimos de manifiesto en la primera parte de los cursos, sino en la parte del curso, mejor dicho, sino que qué pasa, por ejemplo, cuando si hay un cambio de medios. Acá tengo, por ejemplo, un medio 1 y acá existiese un medio 2. Si un campo electromagnético propagara desde el medio 1, ¿y qué pasa cuando llega a la interfaz con el otro medio? Uno sabe de su experiencia diaria y en particular cuando podemos hacer alusión al campo electromagnético en el espectro visible, que una parte de esa radiación se va a transmitir y otra parte de esa radiación se va a reflejar. Entonces, este es el campo que avanza en esta dirección y acá está el campo que se refleja. El objeto de nuestro trabajo ahora es tratar de estudiar de qué pasa con el campo eléctrico, el campo magnético, justo en la interfaz. Justo en la interfaz. Ahora, eso lo llamamos una condición de frontera para el campo y nos vamos a tratar de ocupar de estudiar dos aspectos de esos campos. Esto es, el aspecto asociado a las componentes tangenciales y el aspecto asociado a las componentes normales. Esas son las dos cuestiones que vamos a tratar de estudiar, tanto sea para los campos eléctricos como para el campo magnético, ¿sí? Para la intensidad de campo magnético. Sea escrito en términos de E, escrito en términos de D, escrito en términos de H o en términos de B. Ese es un poco el objeto de lo que vamos a tratar de hacer hoy. Un pequeño detalle en relación a esto es que no en todos los medios, o no todos los cambios de medios resulta, diría que sería casi imposible definir, en términos reales me refiero, ¿no? A una transición abrupta como la que se plantea, por ejemplo, en el esquema que yo estoy planteando acá. Fíjense, acá hay un medio 1, acá hay un medio 2 y una propiedad específica. Supongamos que la propiedad específica sea la permitividad relativa. Entonces, si existe una transición tan abrupta entre un medio y otro medio, no, en general no es así,
sino que existe un cambio gradual de esa propiedad específica. Por lo tanto, hay un tema que es apasionante y que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos y la evolución del desarrollo de la industria electrónica, que tiene que ver con la física de superficies. Justamente la física de superficies justamente nos habla de estas zonas de transición y cómo aprovechar las propiedades o modificar las propiedades de los materiales en sus zonas de transición generan comportamientos que pueden ser explotados tecnológicamente. Pero a los efectos de simplificar el estudio, nosotros lo que vamos a hacer es considerar que vamos a hacer una idealización del fenómeno y vamos a considerar que este cambio y esta transición puede llegar a ser abrupta. Puede llegar a ser abrupta. Para tratar de estudiar esto de una manera un poco más ordenada y ahorrar energías en este esfuerzo que estamos haciendo, lo que vamos a considerar es, en general, un campo vectorial genérico. En este caso, el campo vectorial va a ser el campo vectorial F, que depende del vector posición. Básicamente va a depender de la posición y del tiempo, pero lo que nosotros queremos tratar de deducir es el comportamiento cuando cambia la posición. Esto es el comportamiento del campo, cómo cambia el campo cuando estamos a un lado de la interfase o al otro lado de la interfase. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en qué sucede con el campo en función de la posición y básicamente vamos a pensar en un campo genérico que tiene un campo, una fuente escalar. Fíjense, esta primera expresión nos habla de un campo cuya divergencia es una función de la posición R. Este R para nosotros va a ser exactamente el mismo R, este que está acá es el mismo R que está acá. Acá está escrito en negrita, pero básicamente es el mismo. Y fíjense cómo la divergencia del vector campo F es igual a una función de la posición que está especificada con esta función, que es una función escalar. Función escalar. Si nosotros, digamos, esto lo aplicamos al caso de las ecuaciones de Maxwell, esta ecuación sería análoga a aquella que dice que la divergencia del vector D, el vector desplazamiento, es igual a la densidad volumétrica de carga, que depende de la posición. ¿Sí? Entonces, la expresión que yo acabo de resaltar, que estoy resaltando en amarillo, es una generalización de esta otra expresión. En el caso de la aplicación de esta expresión, por lo tanto, en el caso de lo que yo acabo de mencionar, el vector F estaría reemplazando al vector D. Si yo quisiese aplicar esta misma idea al magnetismo, estaría refiriéndome a la ley de Gauss, a la forma diferencial de la ley de Gauss, que dice que la divergencia de B es igual a 0. Fíjense, en ese caso específico, las fuentes escalares del campo magnético no existen, por esa razón el campo B sería 0 para esa situación. Por lo tanto, yo me voy a referir genéricamente a un campo vectorial F que tiene como fuente escalar B, y después particularizaré el análisis para un campo o para el otro. En principio voy a hacer un planteo matemático global. Al mismo tiempo, ese campo F del cual estoy hablando, considero que también podría llegar a tener fuentes vectoriales. Por lo tanto, acá también el rotor del vector F, vamos a tratar de, el rotor del vector F es igual a un vector, ¿sí? En este caso es el vector C, que depende del vector posición R. Por lo tanto, C vector constituye una fuente vectorial del vector F. Es un desafío de alguna forma leer un libro con una notación a la cual no están tan acostumbrados, ¿sí? Donde en este caso el libro lo que hace es pone en negrita los vectores,
pero a veces no es tan fácil discernir uno de otro, pero uno tiene que, a partir de la lectura y los símbolos que usan, darse cuenta si una cosa es de vector o no. Ese es el desafío en la lectura de esto. Si de este lado tengo un rotor, queda claro que del otro lado necesariamente tiene que haber un vector. Entonces, por eso decimos que el vector F va a tener fuente escalar B de R, siendo B un escalar, en tanto que el mismo vector va a tener como fuente vectorial, perdón, ahí está, como fuente vectorial al vector C, que depende de R, fuente vectorial o fuente de vórtices, como nosotros bien habíamos llamado. Entonces acá hay. Entonces, esa C sería que nosotros lo anotaríamos así en el curso nuestro. ¿Sí? C, que depende del vector posición R. Esa sería la idea. Entonces, acá abajo apreciarán ustedes que hay una suerte de aclaración en cuanto a la notación. Sí, como verán, acá abajo justamente yo me tomé el trabajo de hacer esa aclaración para evitar cualquier tipo de confusiones, ¿no? Fíjense quién es la función escalar, que es fuente escalar del campo, o la función vectorial, que es fuente vectorial. Ambas fuentes son función de la posición. Ambas fuentes son función de la posición. No es que no nos interese la variación en el tiempo con el tiempo de los campos, como dice acá, sino que nos interesa solamente distinguir lo que pasa cuando cambia la posición, porque por lo menos a los efectos de lo que nosotros vamos a estudiar acá y en el desarrollo de este curso, verán que la variación en el tiempo más compleja que podemos plantearnos es una variación armónica y que simplemente multiplicar por E a la J omega T en las expresiones de las ecuaciones de Maxwell no hace más difícil, mucho más dificultosa la interpretación de justamente de las ecuaciones. Por supuesto que uno puede escribir esto en otros términos y en vez de pensar en una variación armónica exclusivamente del campo, supongamos tener un campo escrito en términos vectoriales, ¿sí? Como una parte del campo vectorial que depende exclusivamente de la posición, ¿sí? Y otra parte que en vez de depender armónicamente del tiempo podría llegar a tener otra forma, por ejemplo, una forma de esta naturaleza, ¿sí? A partir del espectro, ¿sí? Sería esto. Algunos de ustedes se deben acordar de lo que es. Supongamos que este es la parte, la transformada de Fourier del campo que depende de la frecuencia, ¿sí? Por E a la J omega T diferencial de omega. Fíjense que en esta versión del campo, que es un poco más complicada, aprecian ustedes que la dependencia del campo en el tiempo ya no es estrictamente armónica, sino que podría llegar a ser especificada mediante su espectro, que es lo que en general en las aplicaciones prácticas se encuentra con más frecuencia, ¿no? Lo que pasa es que el análisis en un solo tono nos facilita toda la labor, ¿sí? De ingenieril, por decirlo así. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, que nos va a ocupar el resto de la jornada, entonces les refresco cómo anotábamos nosotros las ecuaciones de Maxwell. Fíjense cómo esos campos varían, por lo menos con el tiempo y con la posición, y cómo están especificados para esta manera de escribir como campos o como versiones instantáneas del campo electromagnético, ¿sí? Y vamos a tratar de poner énfasis, como les comenté antes, justamente en qué sucede durante la propagación. En situación de cambio de medios. Pero cuando tenemos un cambio de medios, no resulta tan útil trabajar con las expresiones diferenciales de los campos, porque justamente las expresiones diferenciales de los campos nos habla de las propiedades de esos campos en algunos puntos específicos. Cuando
hablamos de un cambio de medio, nos interesa no solamente un punto específico, sino una región determinada del espacio. Puede llegar a ser reducida, pero una región. Por lo tanto, eso va a hacer que resulte de suma utilidad para abordar este tema, es considerar para la formulación teórica la utilización de las formas integrales de las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Entonces vamos a ir de una a otra, de las expresiones integrales a las expresiones diferenciales, de un lado a otro, ya considerando que ya se tiene cierta práctica en relación a este tema. Pero para poder ponernos de acuerdo en cuanto a la manera en que vamos a trabajar, vamos a considerar también una convención de signos. Nosotros vamos a especificar mucha información en relación a un vector normal, a este versor normal, al cambio de medio. Fíjense, acá tenemos un medio 1, acá tenemos un medio 2, y la interfase, que justamente esa interfaz que está planteada acá, perdón, vamos a poner otro color. La interfaz se ve entre un medio y el otro medio, y siempre para nosotros, por lo menos en esta forma de formular las leyes, vamos a considerar que un versor positivo es el que se dirige desde el medio 1 hasta el medio 2, y ese va a ser nuestra guía de referencia para el análisis. Entonces, primero vamos a tratar de encarar, una vez que hicimos esta pequeña introducción, ¿qué pasa con las propiedades de los campos que se ajustan a esta ley, a esta forma integral de la ley? Fíjense acá, por la manera en que está escrito, es una forma de expresar el teorema de divergencia. Fíjense que esta integral cerrada, en realidad nosotros por ahí estamos acostumbrados a escribirla de esta manera, como integral doble de el campo F, y el diferencial del área directamente es el diferencial de área que está especificado aquí, y la superficie cerrada en la cual vamos a plantear justamente ese teorema, que sería el teorema de Gauss, ¿sí? Es S, la vamos a simbolizar con la letra S. Como nosotros, insisto, por aplicación del teorema de divergencia, esto sabemos que es igual a ¿quién? Va a ser igual a la integral triple, fíjense, la integral triple, a través del volumen que está rodeado por la superficie S de ¿quién? De la divergencia de F en un diferencial de omega. El diferencial de tau va a ser diferencial de omega. Y, de acuerdo a cómo se formule la ley, y también escrito en términos genéricos, esto termina siendo igual a ¿quién? Y a la integral de volumen de el campo escalar que constituye la fuente de ese campo. Para el caso específico de la electrostática, B, ¿quién sería? Rho. Entonces lo que estamos diciendo en términos de la electrostática, por ejemplo, sería que la integral a través de una superficie cerrada del vector D por el diferencial de área es igual a la integral a través del volumen que está encerrado por esa superficie S de ¿quién? De la divergencia de D. Vamos a tratar de ponerlo casi un poquitito más prolijo, no mucho, pero bueno. Por el diferencial de volumen, para nosotros el diferencial de volumen, por como lo llaman en el libro de diferencial de tau, pero también esto es igual, ¿sí? Es igual a, si quieren seguir la igualdad, matemáticamente no es bueno. Los matemáticos se asustarían si escribimos dos signos iguales en un mismo renglón. A la integral triple
¿de quién? De la densidad volumétrica de carga en el volumen omega, por supuesto, que está encerrado por esa superficie S por el mismo diferencial tau, que es el diferencial de volumen. Esta sería la aplicación de la generalización de esta ley para el caso de los campos eléctricos o el vector desplazamiento. Para el caso del campo magnético, la situación es mucho más sencilla porque en ese caso la integral a través de una superficie cerrada del vector densidad de flujo magnético B por diferencial de área es igual a 0, sencillamente porque el campo magnético no tiene fuentes escalares. Por esa razón, cuando iniciamos el curso, yo hice tanto hincapié en el hecho de justamente esta manera de asociar, de reconocer la fuente de los campos. Yo hago mucho hincapié en eso en la primera parte del desarrollo del curso para que después tengamos un manejo más fluido de esta jerga y poder generalizar las expresiones de los campos como la generalización que se plantea acá, ¿sí? en este libro, que en este sentido entiendo yo que es muy claro el libro. A ver, entonces, un poquitito ya reforzando lo que acabo de decir, fíjense, aquí está un poco otra vez la generalización de la notación que voy a emplear y las aclaraciones. Ahí estás agregadas, esto lo agregué yo porque justamente quería que eso quede claro por si había alguna confusión en cuanto a la notación. Ahora, vamos a plantearnos qué pasa con, en particular nos vamos a plantear qué pasa con las componentes normales de este campo, F, este campo vectorial F, después lo vamos a particularizar, insisto, para el campo D o para el campo B, pero qué pasa con las propiedades de este campo que se ajusta, que tiene fuentes, ¿sí?, escalares como esta que está acá, y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las propiedades de las componentes del campo? Para eso vamos a estudiar un caso bastante sencillo y nos vamos a ubicar en un problema como el que yo les planteo acá. Fíjense, este problemita. Tenemos dos medios, un medio 1 y un medio 2, y vamos a plantearnos una superficie gaussiana, como que parece que es parece una cajita de píldoras, ¿sí? Una cajita cilíndrica. Esa cajita cilíndrica, aprecien ustedes que tiene una cara superior, una cara inferior. Fíjense que la cara inferior también a la cara inferior también estará asociada un versor que apunta hacia abajo, pero fíjense, el medio 1 dónde está y el medio 2 dónde está. Por lo tanto, a la cara superior le estará asociado un versor asociado, que sería el versor normal, en tanto que a la cara inferior va a estar asociado un versor normal, que será menos n, consecuencia del criterio que usamos para la notación y la elección de esta forma de anotar, ¿sí? Cómo vamos a anotar los versores normales en las aplicaciones de las leyes del electromagnetismo a esta interfaz. En rojo, ven ustedes acá, en rojo verán ustedes la superficie límite entre los dos medios. Y vamos a considerar en nuestro estudio que va a haber un área delta A, el área delta A que yo estoy marcando acá en amarillo. La cara superior tiene un área delta A, un área muy pequeña, ahora vamos a aclarar por qué razón. En la cara inferior también el área delta A es exactamente la misma. Fíjense que yo la hago con línea punteada, ¿sí? Va a tener la misma área y va a haber una superficie lateral, justamente que es el límite lateral del cilindro, que tiene una altura h. Lo que vamos a hacer como estrategia de trabajo es plantearnos la ley de Gauss para este campo vectorial F en esta superficie cilíndrica, contemplando que este valor de h es un valor finito.
Una vez que lo planteamos, considerando que el delta A es muy pequeño, lo que vamos a hacer es después hacer que H tienda a 0 para entender qué pasa con las componentes de campo en la superficie superior o inferior, y cuando H tiende a 0 se van a transformar en las componentes de campo que justo lindan entre un infinitésimo por encima en el medio 2 y un infinitésimo por debajo en el medio 1. Esa es la estrategia con la que vamos a trabajar. Ahora, para simplificar esto, y algunos ya se podrán imaginar, ¿sí?, y desarrollar un poquito la intuición, vamos a considerar que esta superficie delta A es muy pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a considerar eso? Porque si existe un campo, supongamos el campo F en esa zona O, es el campo F2, pero el campo F2, y en esta zona el campo será el campo F1 en la superficie F1, en la superficie inserta en la zona del medio 1, vamos a considerar que justamente ese área es muy pequeña para que prácticamente el campo F2 en esa región sea prácticamente constante. Esto es, los campos tendrán derivadas continuas. Vamos a pensar que ese incremento delta A es tal que es muy pequeño y que puedo considerar que prácticamente en todos los puntos, ¿sí?, que yo estoy marcando acá, F2 en todos los puntos es prácticamente el mismo. Por lo tanto, en el planteo de la ley de Gauss, que yo estoy poniendo acá arriba, en ese planteo de la ley de Gauss, apreciarán que el término asociado a el flujo debido a la cara superior, aprecien que el flujo a través de la superficie cerrada se evaluará como el flujo a través de la cara superior, el flujo a través de la cara inferior y el flujo a través de la cara lateral. El flujo a través de la cara superior estará asociado a este término, Y como el campo prácticamente es el mismo en todos los puntos del área delta A, que yo llamé delta A2, porque fíjense que delta A1 y delta A2 no son iguales porque son vectores. Uno tendrá un versor que apunta para arriba y otro tendrá un versor que apunta para abajo, por eso se denominan de forma diferente, pero los valores, los módulos de estas áreas son iguales. Fíjense cómo se discretiza el cálculo de la integral aprovechándose del hecho de que el vector F2 sobre esa superficie delta A prácticamente es el mismo, casi no cambia. Lo mismo que dije para esta cara superior vale para la cara inferior. La única diferencia es que el versor asociado será uno diferente. Por esa razón ponemos F1 por delta A1. Si quisiese ser estrictamente, digamos, formal en relación a esto, yo diría que también debería contemplar el aporte de la superficie lateral. Pero conociendo el final de la película, yo diría que el aporte de la superficie lateral podrá calcularse, no digo que no, pero en última instancia, si lo que yo voy a hacer es hacer que H tienda a 0, el aporte al flujo de la superficie lateral va a desaparecer. Por lo tanto, yo lo podría decir genéricamente que el aporte al flujo de la superficie lateral, si H tiene un valor finito, tendrá un valor W, pero ese valor W, que sinceramente no sé exactamente cuánto es, será proporcional a H, de manera tal que en el límite, por lo menos en los términos teóricos que yo me estoy proponiendo hacer las cosas, en el límite cuando H tienda a 0 de W, ¿eso a cuánto va a tender? A 0. Por lo tanto, como yo en última instancia voy a hacer que H tienda a 0, en los cálculos este término delta W va a desaparecer. Por esa razón no me preocupo en especificarlo demasiado, simplemente digo que es un término proporcional a la altura H. Esa es simplemente la idea. En este mismo esquema de trabajo, fíjense que tenemos una vista lateral de esta misma figura.
Fíjense cómo tenemos el área superior, delta A, el área inferior, delta A, una asociada con un versor N2 y otra asociada con un versor N1, considerando como referencia para los signos de los versores que el versor que apunta acá arriba será el versor de referencia y este será positivo, en tanto que el versor N1 que apunta hacia abajo será menos N. Esa es un poco la idea que nos planteamos en este esquema de trabajo. Entonces, la aplicación de esta propiedad integral del campo F, la aplicación de la propiedad integral del campo F a esta situación, ¿sí? Se puede resumir en esa expresión que yo acabo de presentar y que voy a tratar de ir de a poquito ir desmenuzando. Vamos a pasar a la página siguiente. A ver. Fíjense que me planteo la misma situación de la cual estaba hablando antes, pero voy a tratar de hacer algún tipo de simplificación. Había dicho yo que en el caso de este planteo, el término asociado a la cara inferior estaba asociada a un versor menos n, porque apunta hacia abajo, o sea, uy, Dios, voy a borrar acá. Vamos a escribirlo así, si es un versor que apunta hacia abajo, que para nosotros será el versor N1, que sería menos N. De manera tal que el área, la pequeña área que habíamos llamado delta A1, tiene módulo delta A y estará multiplicado por ¿quién? Por el versor menos N. Y eso es lo que ponemos de manifiesto acá. Fíjense cómo el término asociado a F1, ¿sí? Aparece con signo negativo, y para no poner el versor N directamente le conservamos el carácter vectorial a delta A, y pusimos los mismos delta A, de un lado y del otro lado. La única diferencia es que aparece un signo negativo, consecuencia de que un flujo va a ser negativo en principio y el otro flujo va a ser positivo en principio, por lo menos de acuerdo a esta hipótesis de arranque. El término W asociado a el aporte al flujo debido a la cara lateral, fíjense cómo aparece acá ese término, y esto va a estar igualado a ¿quién? A justamente la fuente escalar a la cual yo hacía referencia, que sería la integral de volumen de la fuente escalar B integrada en el volumen diferencial omega. Pero usando un criterio similar, si este h es muy pequeño, puedo considerar que el B prácticamente es constante a lo largo de todo el volumen y discretizar también ese cálculo, diciendo que B prácticamente es el mismo, por lo tanto, B multiplicado por el omega, por el volumen, el delta de volumen que encierra ese cilindro, directamente nos impondrá el valor de la integral. Lo que yo estoy diciendo es que B lo voy a multiplicar por el volumen, y el volumen para nosotros discretizado será la altura multiplicada por el delta A, al cual yo me refería recién hace unos segundos. ¿Está? Bien. Entonces, uno podría decir, bueno, pero también esa propiedad B2, que podría ser una densidad volumétrica de carga, podría no ser la misma en la cara superior que en la cara inferior. Entonces uno podría ser un poco más sutil e ir a una cosa como la que planteo acá, y decir, miren, yo en última instancia lo que voy a hacer es hacer que H tienda a 0. Entonces, si B2 sería la fuente escalar en el medio 2 y B1 sería la fuente escalar del lado del medio 1, como este volumen es muy pequeño, también puede ser prácticamente constante B2 y B1. Por lo tanto, el aporte a este término podrá ser debido a B2
o debido a B1, pero en última instancia, si la altura tiende a 0 y B2 es un valor finito, queda claro que ese aporte va a ser igual a 0, salvo que se dé una situación muy, pero muy particular y muy específica, que es la que nos interesa, que es lo que hace un poco más difícil entender esto. Fíjense, ¿cuál sería? Porque si B tiene un valor finito, si la fuente escalar tiene un valor finito, siempre cuando h tiende a 0, este término siempre ¿cuánto va a dar? 0. ¿Cuál sería la situación en la cual, ¿sí?, esto que digo no se cumple? Bueno, sería la situación en la cual B, que es el campo escalar, adopte sobre la superficie un valor infinito. ¿Cuál sería esa situación? Supongamos en electrostática. En la electrostática B, ¿quién es? La densidad volumétrica de carga. ¿En qué situación la densidad volumétrica de carga se hace infinita? ¿Alguno recuerda en qué situación? Si alguien me contesta, lo dejo liberado a ver si alguno está vivo todavía y me contesta. No sé si perdí el audio. No, estoy pensando. Ah, perfecto. ¿No sería una carga puntual? No exactamente, hablemos de una superficie. Sería una carga... Sí, escucho. En un plano, en un disco, por ejemplo, un disco, de espesor 0. O si no, un disco, o por lo menos puede ser un cuerpo con conductividad infinita donde toda la carga vaya ¿a dónde? A la superficie. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué existiría? Una densidad superficial de carga, que nosotros especificamos en C, digamos en Coulomb, sobre metro cuadrado, ¿se acuerdan? Y para ese caso, la densidad volumétrica de carga, ¿a cuánto tendría? Infinito, porque toda la carga, ¿dónde estaba? Estaba en una capa muy, muy, muy delgada, de espesor infinitesimal, toda la carga estaba metida ahí, y había una carga determinada. Y uno decía, bueno, la carga sobre el volumen, ¿cuánto valía? Y si el volumen tendía a 0 y la carga era un valor finito, la densidad volumétrica de carga, que era la carga sobre el volumen, ¿a cuánto tendía? A infinito. Entonces, bajo esa circunstancia, este término podría interpretarse de otra manera, porque cuando h tiende a 0, podría ser que h tiende a 0, pero a medida que h tiende a 0, vea cuánto tiende, infinito, de forma tal que su producto tienda a un valor constante, pero eso solamente se puede dar en el caso de esta situación que yo acabo de comentar. Es un caso de una situación muy específica de una fuente escalar de campo desde el punto de vista matemático singular. Esto es una carga que está dispuesta sobre la superficie. Otra forma de verlo, pero no para esta ley donde se aplica el teorema de Gauss, otra situación de fuente superficial para el magnetismo que hemos usado, ¿cuál es? Y la corriente de superficie, que vimos con bastante detalle nosotros, y vimos analogías entre la electrostática y el magnetismo cuando nos tocó ver el tema, y vimos también que podíamos definir una fuente, digamos, de corriente superficial, una corriente por unidad de superficie, por unidad de ancho, mejor dicho, por unidad de ancho, que ponía de manifiesto este fenómeno de corriente superficial. Eso hacía que la densidad de corriente sea infinita. Ese concepto análogo, pero en este caso aplicado a una fuente vectorial. En este otro caso, en este caso que estamos nosotros tocando ahora, al caso de una fuente escalar. Caso de una fuente escalar. Este tema tiene, yo diría, ciertas dificultades adicionales, sencillamente porque ya comenzamos a usar en casi toda su potencia la abstracción de la notación y es importante estar atentos a cada detalle. Bien, entonces, aquí viene un poco lo que les aclaré antes. Si yo, en última instancia, lo que voy a hacer es hacer que h tienda a 0, la pregunta es, ¿cuál es la situación donde el planteo de esta formulación se me hace más complicada? Si el valor de la fuente escalar adopta un valor finito, cuando h tiende a 0, ese término se anula y tiende a 0 y se termina el partido. El problema es
¿Qué sucede cuando en esa frontera entre dos medios, si estuviésemos estudiando el caso de campo eléctrico, ¿no? Este es el caso que yo planteo, hubiese una carga de superficie? Sería el caso en que esa carga de superficie pone de manifiesto que la densidad volumétrica de carga es infinita. Esto es, la densidad volumétrica de carga podría escribirse como la densidad superficial de carga que se mide en Coulomb sobre metro cuadrado por la delta de Dirac dependiente de H, de manera tal que para todos los valores de H distintos de 0, esta delta de Dirac vale 0, en tanto que para H tendiendo a 0, esta delta de Dirac vale infinito, poniendo de manifiesto o dándole congruencia a la definición de la densidad volumétrica de carga. Pero bajo esas condiciones, si yo calculo el límite cuando H tiende a 0 de la densidad superficial de carga por la delta de Dirac, fíjense, todo esto que conforma la densidad volumétrica de carga, escrito en términos abstractos como lo planteamos nosotros hasta ahora, ¿esto qué sería para nosotros? La fuente escalar B, a la cual yo hacía referencia, que prácticamente que habíamos dicho que era B, que dependía de la posición, que a los efectos de ese volumen prácticamente es un valor constante, un valor de B. Yo lo que estoy haciendo es particularizando el análisis para el caso del campo eléctrico, porque me parece que se va a entender más fácilmente. Fíjense entonces cómo en esa situación, y voy a borrar un poquitito para ver si esto, que ya es complejo, si se aclara un poco. Fíjense, cuando H tiende a 0, en el mismo numerador tengo algo que tiende a infinito, y de acuerdo a la definición de la delta de Dirac, queda claro que cuando H tiende a 0, este producto ¿a cuánto tiende? A 1, que es lo que está especificado acá. Entonces, ese término que estaba del otro lado del signo igual de la aplicación de la ley de Gauss, termina siendo igual para el caso del campo eléctrico a la densidad superficial de carga por el área. Fíjense, porque esto tiende a 1, esto que está encerrado en rojo. De manera tal que la densidad superficial de carga por el delta de área, ¿a cuánto va a tender? A 1. Si existiese carga superficial. Por lo tanto, si existiese carga superficial, el resultado sería de este delta de Dirac por H, algo que tiende a 1. Ahora, si no existiese carga superficial y la carga fuese de volumen, lo único que va a suceder es que la densidad, tenemos un cuerpo cargado. A ver, supongamos, si seguimos hablando del ejemplo del campo electrostático. Supongamos en esta zona. Acá hay cargas. Acá hay carga, densidad volumétrica de carga. No está la carga en la superficie. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos considerando una altura cada vez más chica, cada vez encerramos menos volumen. Al encerrar cada vez menos volumen, encerramos cada vez menos carga, hasta el límite, cuando H tiende a 0, que la carga es 0. ¿Sí? Pero en el caso de manifestarse la situación abstracta de la cual yo hacía referencia, ¿sí? de tener una fuente escalar en términos matemáticos singular de carga, sucedía esto que acabo de decirles. Por lo tanto, para ir cerrando la situación, podríamos decir que, a ver, voy a la página anterior para refrescarles. Sucederá que, a ver, vamos a borrar un poquitito. Sucederá que el término que yo estoy escribiendo acá, que sería el término asociado a las fuentes del campo, perdón, al campo en sí, F, ¿cómo lo voy a escribir? Y como el versor N multiplicado por F2 menos F1 por el delta A. Acá, para ser más formales, esta N está de más. ¿No? Esta N está de más. Acá sí está bien colocada. Pregunta. Este W todavía aparece consecuencia de que todavía no pasé al límite cuando H tiende a 0. Pero este W, ¿qué es? ¿Vector o escalar? Pregunta. Escalar. Perfecto. Y todo este producto, ¿qué es? ¿Vector o escalar? También tendría que ser escalar. Perfecto, porque fíjense que es el producto escalar entre el versor normal y
todavía conserva en esta notación, ¿sí?, los valores, digamos, vectoriales del campo. F2 porque está asociado al campo del lado del medio 2 y F1 porque está asociado al campo del medio 1. Cerca de la interfase, pero no justo sobre la interfase porque todavía no pasamos al límite cuando la altura tiende a 0. Eso nos conduce a esta otra expresión donde sí, la altura tiende a 0, como les decía antes, pasamos al límite cuando h tiende a 0. En esa situación, en el límite cuando h tiende a 0, w tiende a 0. Entonces desaparece. Al desaparecer, genera esta manera de anotar esa expresión, fíjense, que es el versor n por los vectores, ahora sí, F2 y F1 sería F2 directamente sobre la superficie de separación y F1 sobre la superficie de separación. Escrito esto con un esquema con un dibujito que por ahí facilite la interpretación, si aquí tenemos el esquema justo a la interfase, lo que estamos diciendo es que el vector F1 justamente lo estoy especificando justo un infinitésimo, supongamos que este es el vector F2, justo un infinitésimo por arriba, y este sería el vector F2, bajo esta hipótesis de trabajo. Y el vector F1, justo ahí se estaría por acá, por ejemplo, si fuese esa la situación. Y sería el vector F1 justo en el límite. Entonces la pregunta es qué pasa con estos dos vectores justo en el límite, y tienen que cumplir con esto porque se ajustan al teorema de Gauss, y el teorema de Gauss se ajusta a su escritura en relación al tipo de fuentes que tiene ese campo. En este caso, una fuente escalar. Habíamos visto que en el límite cuando h tiende a 0, fíjense cómo h por b directamente escribimos, porque los delta de a que aparecían de un lado y del otro lado, como ven en las expresiones, fíjense, los delta de a que aparecían de los dos lados, acá se ve con más claridad, se van a simplificar. Entonces, pero eso aquí era igual también. Y si uno quisiese conservar todavía la notación, es igual a el límite cuando h tiende a 0 del producto de h, ¿por qué? Por la divergencia del vector f. Por la divergencia del vector f, si volvemos un poquitito hacia atrás y aplicamos, aplicamos el teorema de Gauss, ¿sí?, considerando que la divergencia del vector f a lo largo de todos los puntos en esa zona de interfaz prácticamente es la misma. Pero nosotros nos vamos a quedar un poquitito, no un poquitito, sino nos vamos a quedar con esta parte que es la que nos interesa más para extraer conclusiones. Vean, ahora, para cerrar un poquitito más el asunto es, en realidad, la propiedad que se cumple es esta que yo acabo de encerrar en un cuadradito verde. Pero también puede verse de otra manera. Aprecien este detalle. Si el versor normal es este que yo estoy dibujando hacia arriba, ahora lo puse en rojo, pero por ahí hubiese sido mejor escribirlo. Ese sería el versor normal. Fíjense que el producto escalar entre el vector F2 y n, en última instancia, es el producto escalar, cuando yo aplico propiedad distributiva acá, por uno y por otro, en última instancia, ¿qué me da? Me da un escalar, y ese escalar, ¿a qué es igual? A la componente normal del vector F2. Sería esta componente que yo estoy dibujando en negro acá. Y para el caso del vector F1, fíjense, sería esta componente, esta que estoy dibujando acá. Por esa razón, en la otra versión de la misma ley que yo acabo de escribir en verde, fíjense que F2n y F1n, que son las componentes normales del campo para F2n y para F1n, y es la misma versión de la condición de frontera
para el campo F, ¿sí? La misma condición para la condición de frontera del campo F, pero escrita en términos escalares, solamente que acá hago referencia a las componentes normales del campo. Por eso, cuando arrancó la exposición de esta parte, el título era bastante elocuente. A ver si lo tenemos acá, el título. A ver, voy a tratar de ver si está acá a mano el título. Creo que estaba en la otra página. Perdón, ¿eh? Acá está, acá está. Fíjese, la divergencia y las componentes normales. O sea que el estudio de la divergencia del campo y la aplicación del teorema de Gauss nos permitió, con esta metodología de trabajo, desarrollar cuáles son las propiedades a las cuales se ajustan las componentes normales del campo en un cambio de medios, en una interfase. Fíjense, si yo esto lo voy a repetir después, pero vamos a aplicarlo ahora sí, contemplando los resultados que hemos obtenido a los dos casos que nosotros hemos desarrollado en nuestro curso. Fíjense, esto lo voy a repetir después, pero ya podemos extraer alguna conclusión. Fíjense, si yo aplicara esta generalización para este campo, ¿sí? Para el caso de el campo eléctrico, voy a escribir con un poquito más grueso, donde este campo F va a ser para mí ahora, ¿quién? El vector D, porque me voy a referir al vector desplazamiento. Entonces, la ley que dice, miren, n versor por el vector D especificado en la zona 2, un infinitésimo por encima de la interfase, menos el vector D especificado en 1, un infinitésimo por debajo de la interfase, termina siendo igual a ¿quién? Porque acá estoy hablando de la situación de la electrostática y estoy hablando de esta situación. Yo tengo un medio, ¿sí? Y otra vez vamos a hacer los mismos dibujitos. Vamos a poner del lado de arriba, sería un vector. Del lado de abajo vamos a poner otro. Vamos a ponerlo así. A ver, otro, así. Fíjense, a pesar de que la flecha apunta para arriba, está aplicada acá. Lo que quiero decir que, en realidad, yo me estoy tratando de manifestar lo que sucede con el campo. Perdón, vamos a ponerlo acá. En este punto, o el campo en este punto, que están un infinitésimo separados uno de otro. Y fíjense lo que pasa en esa situación. Si este es el campo, esto sería de 2 y este es de 1. Supongamos que estemos ante la situación en la cual esta es el medio 1 y este es el medio 2. Y el medio 1 tuviese una densidad volumétrica de carga. El medio 2 supongamos que es el vacío o hay aire. En la zona del medio 2, de acá para arriba no hay cargas, por lo tanto es 0, pero de acá para abajo sí hay cargas porque hay una densidad volumétrica de carga. Como la densidad volumétrica es densidad volumétrica y se distribuye en el volumen, la pregunta, este término que está acá, en este término que está ahí, lo agrando, ¿quién juega el rol de B? Y de la densidad volumétrica de carga. Por lo tanto, ¿cuánto vale en esta situación específica que yo estoy planteando el límite cuando H tiende a 0 del producto de H por ρ? ¿Cuánto vale? Cero. Perfecto. ¿Por qué? Correcto, es correcta la respuesta. ¿Por qué? A ver si te animás un poquitito más. B es constante, H tiende a 0,
0 por una constante, algo chiquito. Perfecto. Exactamente. Tan sencillo como eso. Ahora, si la situación fuese otra, la situación fuese aquella en la cual, por ejemplo, y planteo esta situación como podría ser otra. Fíjense, la situación fuese esta, en la cual acá haya un medio que tiene una conductividad infinita. Y del otro lado hay aire o vacío. Si hay carga, porque este medio tiene una conductividad infinita, ¿esa carga dónde está? En la superficie. Por lo tanto, en esta superficie, ¿qué hay? Una densidad... la puta madre, perdón. Hay una densidad superficial de carga que se mide en Coulomb sobre metro cuadrado. ¿Sí? Hay una densidad superficial de carga que se mide en Coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale en esa circunstancia el término que está encerrado en verde? Ese sería el caso que yo les planteaba donde acá, la densidad volumétrica de carga, ¿cuánto vale? Es 0 acá. Pero justo en la superficie de interfase, justo acá en la superficie, ¿cuánto vale la densidad volumétrica de carga? ¿Cuánto tiende? A infinito, justamente porque lo podríamos representar a esa densidad volumétrica de carga que estoy planteando ahora como una densidad superficial de carga multiplicada por una delta de Dirac, para tratar de darle una representación matemática que depende de h, y cuando h tiende a 0, la delta de Dirac tiende a infinito, y cuando h es distinta de 0, la delta de Dirac es igual a 0. Esa es la forma de utilizar esta distribución, que no es una función, por eso hay una teoría de la distribución, para tratar de darle un poco, conferirle, ¿sí?, cierta formalidad matemática a este tipo de cosas. Entonces, pregunta entonces, en esas circunstancias, en esa situación, ¿cuánto vale ¿sí?, el término que va de este otro lado? Fíjense, D1, que justamente es D1, que está de este lado, prácticamente ¿cuánto tiene que valer? Y 0, porque el campo acá adentro, ¿cuánto vale? 0. El campo en el conductor, ¿cuánto vale? Un infinitésimo adentro vale 0. Ahora, como hay una densidad superficial de carga, ¿a qué es igual esto? Y eso es igual a la densidad superficial de carga. Porque es el planteo que yo les hice cuando expliqué o me explayé en términos de justamente la interpretación de D y el resultado de esto que está encerrado en marrón. Entonces, si D es igual a 0, fíjense, este término desaparece porque D es igual a 0, de manera tal que la normal por D, que es D2 normal, y es igual a ¿quién eso? A la densidad superficial de carga. Pero ¿D qué era? D2 sería, si el medio 2 sería aire, por lo tanto la permitividad es igual a epsilon sub 0. Sería el campo normal 2 por epsilon sub 0 igual a ¿quién? A la densidad superficial de carga. Y eso lo habíamos visto cuando estudiamos la electrostática. Esto es E2 normal. Donde decíamos que la E2 normal, y eso lo hicimos en un montón de ejercicios, ¿a qué va a ser igual en última instancia? A la densidad superficial de carga dividido epsilon sub 0. Fíjense que para el caso de la interfaz entre un conductor perfecto y un dieléctrico perfecto, como es el aire o el vacío, ¿cómo se cumple esa condición de frontera para la componente normal del campo? Entonces, estuvimos estudiando hasta ahora las componentes normales del campo, usando esta ley genérica que yo les planteé acá arriba. O escritas en términos de las expresiones vectoriales que yo acabo de mencionar y que están acá arriba, y nosotros simplemente
nos concentramos en esta parte que está acá, tal cual. Esto está todo repetido después más adelante, pero yo aprovecho ahora para ir cerrando la aplicación de esta abstracción a las dos situaciones que nosotros vamos a usar acá en el electromagnetismo. La segunda situación es la aplicación a otra ley, a otra situación que sería la situación del magnetismo, donde ahí lo que podríamos decir, y este es más fácil todavía, lo que podríamos decir es que el versor normal n por el vector densidad de flujo magnético V2 menos V1 sobre la superficie de separación entre los medios es igual a ¿quién? Y bueno, vayamos un poco para atrás. Tendría que ser igual a esto que está acá. Pero para el caso del magnetismo, el campo magnético, ¿tiene fuentes escalares? Campo magnético, ¿tiene fuentes escalares? ¿Tiene B como fuentes escalares? ¿Cuánto vale para el magnetismo la fuente escalar? Alguno que se anime, vamos. No hay fuentes escalares para el magnetismo. Para el campo magnético no hay densidad volumétrica de carga magnética. Por lo menos en esta formulación de las leyes de Maxwell no se encontraron todavía. ¿Sí? Si hubiese densidad volumétrica de carga magnética, existiría la carga magnética. Y si existe la carga magnética, existiría el monopolo magnético. Y por ahora parece que no existe. Entonces, si eso es igual a cero, quiere decir entonces que en esta otra versión de la ley aplicada al magnetismo, ¿esto a quién tiene que ser igual? A cero. Pero si es así, lo que nos está diciendo es que en una interfaz, ¿sí?, sea entre dieléctricos, sea entre un dieléctrico y un conductor, ¿sí?, básicamente lo que sucede es que la componente normal del campo magnético de un lado de la interfaz y la componente normal del otro lado de la interfaz, ¿cómo son? Iguales. Ahí, cuando pasa esto, decimos que existe continuidad de las componentes normales del campo magnético. Y cuando pasa algo parecido en la formulación anterior, fíjense, en la formulación anterior, cuando trabajamos entre dos dieléctricos, por ejemplo, en esta versión de la formulación, si esto era igual a cero porque justamente o acá había densidad volumétrica de carga o no había cargas, pasa exactamente lo mismo y decimos que hay continuidad de las componentes normales de D. Esa es la forma en la cual nos vamos a referir a este tipo de situaciones. Por eso es importante que toda esta formulación matemática que yo hice, que es muy justamente formal, acá no obviamos nada, ¿sí?, con pelos y señales lo estamos explicando, es importante como esto que está digamos, presentado de manera formal, ¿sí?, se cierre en una aplicación puntual que tiene que ver con la aplicación al campo eléctrico y al campo magnético. En este caso particular, a las componentes, las propiedades, las componentes normales del campo eléctrico, del campo magnético o del vector desplazamiento D en una interfaz entre dos medios. Y hay que saber reconocer cuando existe o no existe carga superficial, que solamente ese efecto tiene influencia cuando estamos trabajando con el vector D. Pero cuando estamos trabajando con el vector B, como no hay fuentes escalares del campo para el campo magnético, este efecto no es trascendente, por lo tanto, vale que las componentes normales de B se conservan. Por lo tanto, si del lado del medio 1 es 0 el campo magnético normal, del lado 2 también es 0. Si adopta un valor distinto de 0 del lado del medio 1, también adopta el mismo valor distinto de 0 del lado del medio 2. Y ahí estamos hablando de la continuidad de las componentes normales del campo magnético. Entonces, esa es la aplicación a las dos situaciones y eso está desarrollado con prolijidad más abajo. Yo me adelanté
¿sí? En nuestro apunte. Voy a ver si esto lo achico un poquitito. Me voy a pasar algunas hojas, pero para que vean ustedes que no les estoy mintiendo. A ver si aquí está el teorema de divergencia y aquí es donde yo, ¿ven? Acá es donde, ¿ven? Es la misma situación planteada para el caso de la electrostática o el caso para el magnetismo, con el agregado de la propiedad diferencial asociada a cada una de esas dos situaciones de las cuales estaba hablando. Ahora, todo lo que dije es válido para hablar del teorema de divergencia y su aplicación a la continuidad o no de las componentes normales del campo en una interfase. Y esto de alguna manera es el resumen de aplicación de la deducción que me conduce a esta conclusión. Ahora voy a tratar de referirme a un segundo, si es que, a ver, antes de pasar a esta segunda versión, que es un poquitito más compleja todavía, ¿sí? De la formulación de esta propiedad, ¿sí? Me quedo a la espera de alguna pregunta puntual en relación al desarrollo que hice hasta ahora. Espero que en media horita más lo termine esto. ¿Están todos liquidados o están vivos? Apenas. Bien, bueno, es duro, es duro. Eso es bueno. Pero por lo menos lo reconoce. Bueno, traten de tomar un poco de aire, porque ahora viene la segunda parte del mismo problema. Ahora la relación, antes si la divergencia estaba relacionada con las componentes normales del campo, el rotor va a estar relacionado con las componentes tangenciales del campo. Y para eso vamos a usar la misma metodología de trabajo. Esto es, acá hay que hacer una aclaración. Vamos a hablar del teorema de Stokes, que por ahí escribimos nosotros de otra manera. Uy. Yo pienso que de todos los temas que di, este debe ser, por lo menos yo lo presento siempre en la clase y me resulta mucho más amigable hacerlo. Acá me resulta mucho más difícil. Fíjense, nosotros estamos acostumbrados a escribirlo así. La integral de circulación del campo eléctrico, el campo magnético, por el diferencial de longitud. Acá en esta manera de anotar, el diferencial de longitud es este diferencial de S, que en realidad no es superficie, sino diferencial de S, ¿por qué? En el libro usan la S como longitud y la A para área. La A para área. Y fíjense cómo el teorema de Stokes establece que la circulación a través de una curva cerrada C, la circulación a través de una curva cerrada C de un campo vectorial F es igual a el flujo del rotor. Fíjense acá cómo está especificado el flujo del rotor. Este término nosotros por ahí estamos acostumbrados a escribirlo así. Fíjense que ya no es una superficie cerrada, ¿sí? Es una superficie, ¿sí? De área A, vamos a llamarle. Por ahí no es afortunada, fíjense que usan la S acá para longitud y acá para una superficie. Eso es lo que tiene de malo esto. No fue una buena decisión la del autor del libro, ni de sus revisores. Pero el libro en general es bueno, salvo estos pequeños detalles. De rotor, por lo menos a mí me resultó bueno, ¿no? Amigable. Diferencial
Yo por eso el texto de explicación del libro lo conservo y lo pegué tal cual está, porque entiendo la dificultad en comprender esto y me parece que si tenían un texto bien desarrollado, eso iba a ayudar a la comprensión de este tema árido del cual estoy hablando. Entonces fíjense que sería el flujo del rotor por diferencial de área para nosotros. Y como ese flujo del rotor por diferencial de área estaba asociado a quién, fíjense, al flujo a través de ese área, que ese área está rodeada por la curva C. Fíjense, esta curva C está rodeando a este área A o al área S, si les gusta, ¿sí? ¿Pero de quién? De la propiedad vectorial C por diferencial de área. Si yo estoy hablando de campo eléctrico, fíjense que lo que está de este lado del signo, si estoy hablando del campo eléctrico y estoy hablando del campo electrodinámico, será un término de derivada de B con respecto al tiempo. Si es electrostática es igual a 0. ¿Sí? Si estoy hablando de magnetismo y el vector F es una H, C sería el vector J, y fíjense cómo este término de C diferencial área termina siendo una intensidad de corriente. Entonces, una manera de traducir eso en términos más sencillos es esto que yo les acabo de mencionar, que está acá, traducido a las formas que nosotros tenemos de manejar esta notación. Otro aspecto que en esto también tiene sus vueltas es el hecho de que, fíjense ustedes, si recuerdan un poquitito y quisiésemos estudiar una situación bastante sencilla, pongamos una situación sencilla de campo magnético, para tratar de entender con algunos ejemplos prácticos esto que insisto, es árido. Supongamos tener una interfase, en esa interfase me planteo una trayectoria de circulación, como la que estoy planteando ahora, y que en esa interfase, supongamos que, para dibujarlo un poquito en perspectiva, es como que sigue para acá, y que la superficie límite, fíjense que esta línea que yo estoy planteando acá sería la línea divisoria de la parte de la trayectoria de circulación que va por debajo de la superficie, que es esta que yo estoy dibujando en amarillo, y la parte de la trayectoria que va por arriba, que es la que estoy dibujando en rojo. En tanto que la traza de esa superficie sobre la frontera es esta que estoy indicando en verde. Y estoy planteando la posibilidad de que exista, supongamos, una circulación de corriente o una corriente superficial J sub S, ¿sí?, en la dirección transversal. Fíjense cómo la fuente, en este caso vectorial del campo, atraviesa a esta trayectoria de circulación sobre la cual yo voy a aplicar las leyes. Y en ese sentido, podría plantear tres versores más. ¿Sí? Un versor que para nosotros va a ser el versor normal, otra vez que va de la trayectoria 1 a la trayectoria 2, un versor tangente que voy a llamar esta tangente T, que justamente es tangente a la interfaz entre esos dos medios, y un versor perpendicular al plano de la hoja, en este caso que está marcado como un versor N', con un versor en N'. A ver, yo me estoy planteando ahora si quieren seguir o lo retomamos después del parcial otra vez y planteo esto y sigo con el otro tema teórico, o ya están muy cansados y les resulta difícil comprenderlo, entonces prefieren que pare. Lo dejo a criterio de ustedes. Yo, digamos, si me atraso, ¿qué voy a hacer? COVID-19 no es como todos los días. Escucho, si no sigo, como quieran ustedes. Darío, ¿lees algo? ¿Cómo? Podríamos seguirlo en la próxima clase.
Vos estás liquidado, veo. Tu voz Sí. me lo indica a toda claramente. Bueno, vos sos Arthur, ¿no? Te reconocí, creo que la voz. ¿Puede ser? Sí, sí. Perfecto. ¿Algún otro? Bueno, yo, si quieren, paramos acá y en la próxima arrancamos de vuelta y planteamos el problema de las componentes tangenciales del campo y con estas dos herramientas nos vamos a plantear el planteo de las leyes de Fresnel y vamos a introducirnos en el campo de la óptica. En el campo de la óptica, escucho. Bueno, entonces paro y sigo la semana. La semana próxima tenemos parcial, la otra semana. ¿Ok? Y sería, retomaríamos de vuelta con esta parte del apunte. ¿Ok? Bueno, pienso que sí, supongo que me dirán que sí. Sí, bueno, perfecto. Entonces, respecto a lo otro, ya está, por lo menos todos respondieron, salvo 2 chicos que evidentemente yo hoy no los tengo acá, no sé que no se conectaron hoy, así que después el resto bien, los que faltaban se pudieron responder bien y no tuvieron problema. Excelente. Bueno, eso es una buena noticia. Es una buena noticia, sí. Nos facilita la tarea. Veo que en la reunión ahora somos 19, en un momento hubo 20. Bueno, algunos por ahí se conecta porque por ahí es propio del problema de la conectividad. Ahora veo que tenemos 20. Uno solo parece que salió, huyó y ya se dio cuenta que no era para él esto. O por lo menos la clase de hoy. Bueno, entonces quedamos así. Van a recibir un correo electrónico de parte nuestra con un poco los detalles que hoy conversamos. Y bueno, creo que y lo único que les pido es para la próxima, tratemos de colaborar todos para que salga lo mejor que se pueda esto y podamos cerrar el tema del examen. Yo sinceramente no era partidario de hacer exámenes así, pero bueno, la realidad nos lleva puesto, así que vamos a tratar de hacer lo que podamos. No sé, por mi parte, yo también estoy cansado. Cerraríamos la clase de hoy, ¿sí? La aridez del tema y el nerviosismo previo al parcial por ahí atentan contra seguir con esto. ¿Vamos cerrando, Darío, entonces? Sí. Nos vemos, chicos. Buenas noches para todos. Bueno, y buenas gracias. noches, entonces. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao, buena semana. Buenas noches. Buena semana también, sí, cierto.